Hoy una hora especial, muy pendientes de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, ese discurso de Pedro Sánchez que ha dicho para defender la amnistía y sobre todo también anuncios destacados que nos van a afectar a los ciudadanos y mañana sale elegido presidente del Gobierno. Ha sido una jornada de máxima expectación en torno a la amnistía, cómo la iba a defender, y lo ha hecho casi al final del discurso. Vamos a conceder, ha dicho, una amnistía a las personas acusadas del procés catalán. Las circunstancias son las que son. Vamos a hacer la necesidad virtual por interés general. Principales argumentos de Pedro Sánchez en torno a la amnistía. Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el procés catalán. Esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana, una parte muy relevante de la sociedad catalana, que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara. Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. El problema del Partido Popular con Vox no es la amnistía a los líderes del procés. El problema del Partido Popular con Vox es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de junio. Aquellos catalanes que se sienten independentistas y también de otros territorios que se sienten independentistas, pues que nuestro país es un buen país también para ellos, que Cataluña está lista para el reencuentro total y que nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante. La amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos, con total transparencia. Sí, va a ser debatida aquí, ¿no les parece a ustedes poco? Va a contar con todas las garantías jurídicas, con el voto mayoritario de esta Cámara democráticamente electa. Es decir, la amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia. Algunas de las frases destacadas en torno a la defensa de la amnistía en el discurso de esta mañana de Pedro Sánchez. Lo vamos a valorar todo esta tarde en Agora con el secretario de Organización del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, José Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantado de saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo ha vivido José Muñoz esta primera jornada histórica, el discurso de Pedro Sánchez y en torno sobre todo a lo más polémico? José, empezamos por aquí. Hablamos del tema de la amnistía, cómo la ha defendido Pedro Sánchez y qué cree que ha sido lo más destacado en torno a ello, José. Bueno, yo creo que ha sido un discurso muy político, un discurso en positivo, fundamentalmente con dos ejes básicos, ¿no? El primero tiene que ver precisamente con todo lo que tiene el acuerdo progresista de gobierno y las medidas que se quieren implantar, que son fundamentalmente de continuidad respecto a los últimos 5 años de gobierno. Esto tiene que ver con el incremento del salario mínimo interprofesional, con el incremento de las pensiones, especialmente las no contributivas. También todas las cuestiones relativas a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el refuerzo de la atención primaria a través de mayores fondos públicos, ¿no? Esto unido a un incremento de la economía. Yo creo que ha repasado también los datos de empleo, los datos económicos, que como se pueden constatar, crecemos por encima de la media europea y de los países más desarrollados, ¿no? Y eso ha sido, yo creo que la primera parte del discurso, en la que ha expuesto su programa de gobierno como corresponde a una investidura. Y en segundo lugar, o la segunda parte del discurso, tenía que ver precisamente con la contestación de una serie de falsedades que se llevan virtiendo en los últimos días y en las últimas semanas por parte de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Y ahí es, entre otras cosas, lo que tiene que ver con todo lo que es relativo a la cuestión de la amnistía y así como el acuerdo con los diferentes grupos que van mañana a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Si queremos centrarnos en la cuestión de la amnistía, yo creo que es clara. Aquí de lo que se trata es de intentar pasar página a un proceso que empieza en el año 2012-2013 y que tiene su peor consecuencia con
con la declaración unilateral de independencia por parte de los partidos independentistas bajo el gobierno de Mariano Rajoy, y que yo creo que nos ha llevado a una situación en la que progresivamente y con una serie de medidas que empezaron con la aprobación de los indultos y que va a acabar ahora con esta aprobación de la amnistía, pues hemos conseguido, yo creo que entre todos, bajar el nivel de tensión en Cataluña. Tanto es así que podemos ver que en las últimas elecciones generales los partidos independentistas representan menos, todo en su conjunto, menos que la representación del Partido Socialista de Cataluña. Por tanto, el clima en Cataluña es distinto y nosotros consideramos que esto es el punto y final a una etapa muy complicada de la historia de Cataluña, pero también de la historia de España, y pensamos que es un acuerdo positivo porque hace también que los partidos independentistas entren en el marco de la Constitución, abandonen la unilateralidad y, en definitiva, seamos capaces de construir un futuro conjunto para todo el conjunto de los españoles en pie de igualdad. Ajá. Señor Muñoz, Pedro Sánchez decía que la receta del Partido Popular condujo al desastre. Ahora la amnistía para garantizar esa unidad por la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento. Pero sí que es cierto, se debe reconocer también desde las filas socialistas que se cambió o se ha cambiado el discurso en torno a la amnistía. Voces que pues en anteriores años se decía que no a la amnistía, ahora se ha reconocido que sí. ¿Qué ha cambiado el escenario para este cambio? Bueno, yo lo que hacía el repaso, ¿no?, inicial de cómo empieza todo el conflicto. Yo creo que en la memoria y en la retina de los españoles tenemos aún ese boicot a los productos catalanes. Recuerdo cuando fue la aprobación del Estatuto de Cataluña y el Partido Popular alentaba precisamente ese boicot a productos catalanes que no ayudó en absolutamente nada y que evidentemente con diferentes cuestiones al final acabó produciendo una ruptura tremenda que yo creo que nos ha llevado a una situación que teníamos que reconducir y que se ha conseguido reconducir. A partir de ahí, evidentemente, que ha habido un cambio de posición, pero también creo que hay que hacer una reflexión aquí. Si al final la gestión de las contradicciones es el elemento clave para evitar que haya acuerdos entre distintos, no digo yo que la cuestión catalana, sino te diría o me atrevería a aventurar que cualquier problema político, pasado, presente y futuro, sería imposible de solucionar. Si la gestión de las contradicciones hubiera sido lo que el eje fundamental para el proceso de la transición democrática española, probablemente esa transición nunca se hubiera producido, porque recordemos que en aquel momento la ley de amnistía llevó a que en la misma mesa se sentaran franquistas que perseguían precisamente a demócratas y que habían perseguido durante muchísimos años a personas que defendían la democracia. Teníamos también sentados a comunistas que eran monárquicos, y a nacionalistas que eran constitucionalistas, y por tanto todos estos grupos tenían que gestionar sus propias contradicciones. Sin ir más lejos, el propio Felipe González, que hemos visto que ha podido ser crítico con esta cuestión de la amnistía, vimos como en un momento determinado tuvo que gestionar sus propias contradicciones de esa OTAN no a una OTAN sí, porque consideraba, y yo creo que de manera adecuada, que entrar en la OTAN nos homologaba como una democracia europea y por tanto una democracia internacional que nos permitía a su vez entrar en los organismos internacionales. Esto también, esta gestión de las contradicciones, la tenemos en el caso del señor Aznar, que cuando acabó el año 96 en las elecciones generales le cantaban en Génova eso de Pujol enano habla castellano, y después un pacto del Majestic le hizo que el señor Aznar pactara, por ejemplo, la cesión de las competencias en materia de policía al gobierno de Pujol, o decidió hacer en un solo día 1.400 indultos, entre ellos a terroristas de Terra Lliure. Todo este repaso que le hago no es porque crea que sea necesario justificar o contraponer lo que han hecho unos o los que han hecho otros, sino que creo que al final la gestión de las contradicciones, la adaptación precisamente de la política a las nuevas necesidades y a los nuevos momentos es lo que hace que la historia de la humanidad progrese. Y creo que esto es lo que ha hecho el señor Sánchez. Ante una situación de un problema político en Cataluña, lo que intenta es solucionar políticamente el problema. Y se considera que la manera adecuada es la ley de amnistía. Y me aventuro a decir y a pronosticar que va a ser el punto y final de una etapa muy complicada en la historia de España para abrir un futuro, yo espero, de oportunidad y de justicia. Bueno, pues esperemos que así sea, que se acabe ya con este conflicto, una ley de amnistía polémica, un pacto de gobierno que desde Valencia queremos preguntarnos, se lo preguntamos también a José Muñoz, en qué nos va a beneficiar a los valencianos, al lado de esa condonación de la deuda, pero también para los valencianos, señor Muñoz.
Sí, sin duda. Además, ya han salido los miembros de los negociadores del Partido Socialista, en concreto Félix Bolaños, ya afirmó que la condonación de la deuda para las comunidades autónomas sería del 20%, y esto en el caso de la Comunidad Valenciana supone aproximadamente 11.410 millones de euros. Esto supone una bajada importantísima para los intereses y a lo mejor es un poco farragoso, pero por intentar poner un poco de marco a todo esto, pensad que en los presupuestos que elabora la Generalitat Valenciana para el año que viene, la tercera consellería, que se le llama, es la del servicio de la deuda. Estos son los intereses que vienen derivados del coste de la deuda, que se va para condonar parcialmente en el caso del Gobierno de España con la Comunidad Valenciana, este 20% que aludía anteriormente. Por tanto, es una magnífica medida para los valencianos y valencianas, y que nos va a permitir también tener unas cuentas más saneadas, pagar menos intereses y, por tanto, que el Gobierno, en este caso del señor Mazón, tenga mayor disponibilidad para poder hacer políticas. Nosotros, desde el Partido Socialista, esperamos que sean políticas en favor de la mayoría de los ciudadanos. Esperemos que el señor Mazón aproveche bien estos recursos extra que le vienen por parte del Gobierno de España. Pero, en segundo lugar, el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar lleva en uno de sus apartados el cambio de modelo de financiación. Y el cambio de modelo de financiación especialmente, y además lo señala así, para comunidades especialmente perjudicadas por el actual, y especifica claramente, además de manera individualizada, la Comunidad Valenciana. Esta especificación no recoge el resto de comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que va a ser una legislatura muy positiva para la Comunidad Valenciana. Va a haber incrementos de recursos desde el primer día, y lo único que esperamos ahora es que el señor Mazón y el gobierno de la ultraderecha que le apoya sepan aprovechar estos recursos de la manera adecuada, y ya le puedo asegurar que el Partido Socialista va a estar muy vigilante para que sean dedicados a esa mayoría social de valencianos y valencianas que necesitan de la política para tener prosperidad y oportunidades. En torno a este tema, precisamente, el señor Muñoz Perdo Sánchez ha reprochado a las comunidades autónomas del Partido Popular que pidan, dice, más financiación y, por otra parte, bajen los impuestos a los ricos, ha dicho. ¿Qué decir al respecto? Bueno, pues mira, el Partido Popular ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Este es un impuesto que en el ejercicio fiscal del año pasado solo pagaron 20.000 valencianos y valencianas. Pensad que estamos hablando de una población de 5 millones, por tanto, esos 20.000 valencianos y valencianas es escasamente o menos de un 1% del total de valencianos y valencianas que se han visto beneficiados por una política fiscal del Partido Popular absolutamente injusta, porque encima son las personas que más recursos tienen y que, por tanto, heredan más dinero, pueden donar más dinero a sus familiares. Por tanto, este menos del 1% de valencianos y valencianas que ven perdonados sus impuestos va a suponer a las arcas públicas valencianas 392 millones de euros menos. Y esto es la previsión que se tenía en los presupuestos de la Generalitat para el año 2024. Esto lo que significa es que el Partido Popular está haciendo política para a quien ellos interesa, que es para la gente que tiene más recursos, para los más ricos, para ese menos del 1%, que lo que va a suponer es casi 400 millones de euros menos para el conjunto de valencianos y, por tanto, pues para la sanidad pública, para la educación pública, bueno, o para las ayudas a las empresas o para los ayudos a los trabajadores. Y, por tanto, nosotros desde el Partido Socialista estamos absolutamente en desacuerdo. Hemos presentado enmiendas para paliar esta situación, pero sinceramente creemos que la mayoría arrolladora, en este caso, y totalitaria del Partido Popular y de la extrema derecha van a tumbar estas enmiendas, que lo que pretenden es precisamente hacer un sistema tributario más justo en la Comunidad Valenciana. Por cierto, están ustedes en les Corts en esta tramitación de los presupuestos, pero se cuela la amnistía también, un pleno especial en les Corts, señor Muñoz. Sí, vemos que el Partido Popular y la extrema derecha están utilizando las instituciones de una manera absolutamente partidista. El señor Mazón, en lugar de estar hablando de los temas que preocupan a los valencianos, y fíjese que está poniendo el pleno de la amnistía el mismo día que lleva o que tenemos el debate del pleno de la ley de acompañamiento, que es fundamental para los valencianos y valencianas y que recogen medidas importantísimas para el futuro de nuestra comunidad. Pero lo que hace el señor Mazón es lo que ya hemos visto con el Partido Popular a lo largo de toda su historia, es la utilización de las instituciones en servicio de su propio partido político. La semana pasada, sin ir más lejos, utilizaba las cuentas de presidencia de la Generalitat para hacer anuncios, para convocar esa manifestación que se hizo por parte del Partido Popular. A nosotros
no nos parece mal que la gente se manifieste, lo que nos parece mal es que se utilicen los recursos públicos de todos, y en este caso de la Presidencia de la Generalitat, en beneficio de un partido político determinado. Lo vuelve a hacer con el pleno de la amnistía, lo están haciendo en el caso de las diputaciones y los ayuntamientos donde gobiernan, y creemos que lo que se trata es precisamente de intentar desviar el tiro. El Partido Popular está pactando, está gobernando con una extrema derecha cada vez más peligrosa y que acosa, por ejemplo, a nuestras sedes socialistas, a las casas del pueblo, que además le ha dado pues las competencias en materia de seguridad aquí en la Comunidad Valenciana, y sinceramente intenta enmascarar toda esta situación con plenos de amnistías que no afectan a los valencianos y valencianas, en lugar de hablar de lo que nos interesa a nosotros, que es ver cómo somos capaces de hacer que la Comunidad Valenciana progrese y tenga futuro. Bueno, pues el Partido Popular en estado puro. Estaremos muy pendientes de esa segunda jornada de mañana. 179 votos recabados para convertir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Por cierto, para terminar, señor Muñoz, ¿veremos al expresidente Ximo Puig de ministro en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, esto suele pasar siempre con los presidentes, ¿no? Ya sean del gobierno, ya sean autonómicos, ya sean, en fin, de cualquier competencia geográfica. Yo creo que el Consejo de Ministros, quien lo tiene en su cabeza, es el presidente del gobierno. Yo, personalmente y políticamente para los valencianos y valencianas, creo que sería una buena noticia que el presidente Puig formara parte del Consejo de Ministros, ya no solo por toda la magnífica gestión que hizo en la Comunidad Valenciana, sino también porque es una persona de consenso que seguro que puede aportar mucho a la política española desde otras instancias. Pero en cualquier caso, esto está en la cabeza del presidente del gobierno, y estamos convencidos que los valencianos y valencianas tendremos una magnífica representación, y confiamos en que configure un ejecutivo fuerte, que tenga ambición, y sobre todo que desarrolle ese ideario y ese programa de gobierno progresista que nos hace falta a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, por estar con nosotros en Ágora. Esta tarde seguiremos en comunicación. Cuídate, buenas tardes. Un verdadero placer. Un abrazo, Silvia. Un abrazo. Seguimos valorando los titulares que ha dejado esta jornada, al margen de la amnistía, que ha sido el foco principal. También Pedro Sánchez ha dado medidas destacadas en torno al transporte, al IVA y también sobre la salud mental. Escuchamos las declaraciones de Pedro Sánchez. Es inadmisible que un ciudadano, señorías, tenga que esperar más de 3 meses para tener una primera consulta con un médico especialista, o 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama. Soy consciente de que esta competencia, lógicamente, está en manos de las comunidades autónomas, pero nosotros no podemos, como Gobierno de España, quedarnos de brazos cruzados. Por eso vamos a poner en marcha con los gobiernos autonómicos que así lo deseen un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera. Vamos a continuar reforzando la atención primaria, que es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema. Vamos a ampliar la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y también oftalmológicos para nuestros jóvenes. Y vamos a promover, señorías, un gran pacto de Estado por la salud mental, que va a aumentar el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, va a reducir los tiempos de espera y va a garantizar, señorías, que en España no haya un solo ciudadano que necesita ayuda psicológica y no pueda obtenerla. Hoja de ruta en torno a la salud mental, 2 anuncios destacados también en ese discurso, debate de investidura de Pedro Sánchez referente a la bajada del IVA y también del transporte gratuito. Y vamos a dejarnos la piel, como dije, durante la pandemia y también durante la guerra y sus efectos económicos y también sobre los precios. Vamos a dejarnos la piel para revertir esta situación. Con medidas en el medio y en el largo plazo, acometiendo reformas que voy a mencionar posteriormente para mejorar la productividad de nuestro país, pero también con medidas a corto plazo, para ayudar a resolver el problema mañana, no dentro de 10 años. Y en concreto les anuncio que en los próximos meses vamos a aprobar 3 grandes acciones. En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor.
que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los 7 años. Y, además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas. Ya nos comprometimos a que durante el año 2024 se mantuviera la reducción del precio de los abonos transporte, pero queremos dar un paso más. En coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España como un referente en sostenibilidad medioambiental. Medidas destacadas. Sin embargo, todo el centro de atención se lo ha llevado esa ley de amnistía, con todas las reacciones también de la oposición. Una ley de amnistía que ayer por el Senado podría acabar haciéndoles más larga, y es que el Senado aprobaba la reforma que dilataría, eso queríamos decir, la aprobación de esta ley de amnistía. Aquí quedaba clara la postura de todos los partidos políticos. Tiene lo suyo hablar aquí de saltarse la Constitución con lo que estamos viendo y con lo que estamos pasando, señorías. Tiene lo suyo. Pero además lo afirman con una contundencia que ya lo dije ayer en la comisión. Si el letrado de esta casa, que creo, convendremos todos, que tiene una grandísima reputación, lo viera tan claro como lo ven ustedes, ya hubiera hecho un informe, hubiera emitido un informe advirtiendo de la inconstitucionalidad. Como hubo un letrado en el Congreso, no sé si se acuerda, que hace unos años, 2 años concretamente, emitió un informe durísimo diciendo que la ley de amnistía, igual que la que se presenta, era manifiestamente inconstitucional. Al final nos podría llevar a una situación que, créanme, es apetecible, que por la inexistencia de un informe se bloqueara la tramitación de una ley. Es algo que en estos momentos, pues hombre, es tentador. Habría quien lo haría y además no lo dudarían. Pero miren, nosotros creemos que esta institución y que este país se merece que el ordenamiento jurídico no hacerlo estallar las cuadernas y, por lo tanto, creemos que no es razonable, insisto, lo que usted plantea. Nos da la sensación que chocaría con la Constitución y no podemos dar ningún argumento de inconstitucionalidad a quienes lo están esperando. Ante este ataque a la separación de poderes y al Estado de Derecho, los senadores de Vox hemos pedido a la mesa, en un nuevo escrito, que deniegue la tramitación y que, en todo caso, la mesa solicite al letrado mayor un informe sobre la conformidad con la Constitución y sobre los efectos que tendría la eventual declaración de su inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Con todo el respeto del mundo, ustedes aprobarán esto porque tienen legítima mayoría. Jamás se los discutiré. Aprobarán esto. Ahora, espero que cuando el Tribunal Constitucional examine nuestro recurso, les dé a ustedes el repaso que merecen. Muchas gracias. Darle un golpe de Estado a la democracia y meternos una dictadura, como ha dicho Ayuso, por la puerta de atrás. Finalizando, señoría. Una dictadura de los perdedores, porque ustedes han perdido las elecciones y el viernes Pedro Sánchez será presidente de España y Yolanda Díaz vicepresidenta. Ruego vaya finalizando, Mal que señoría. les pese a todos Gracias, ustedes. señoría. Esta es la situación, porque ustedes están más centrados en la venganza que en el bienestar real del país, en que haya un gobierno. Y esta forma de proceder, como les decía la semana pasada, no es nada más que una demostración del absolutismo con el que ejercen la mayoría absoluta de la que disponen en este Senado. Es una práctica que, desde nuestro punto de vista, es errónea, es contraria a los principios que deben imperar en toda democracia parlamentaria y es una clara instrumentalización del Senado en favor de sus intereses.
La crispación que llega también al Senado. Jornada histórica, se lo hemos contado desde Ágora. Todo lo que vaya pasando en las próximas horas, toda la actualidad en nuestro digital 7televalencia.com. Mañana volvemos con tertulia municipal, no se la pierdan. Gracias por estar ahí, hasta mañana.